Buen día, comunidad. En esta oportunidad, la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú trae para ustedes el tema de las enfermedades neurodegenerativas, teniendo como acápite a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, gracias a la cátedra de Patología General a cargo del Dr. Edison Suárez Buitrón. Para que esta exposición fuese posible, contamos con un trabajo de equipo entre Alexander Guamán, Solange Mendoza, Vivian Montes, Ornella Palacios, Jordan Kichka, Fabricio Ulloa, su anfitrión, Guillermo Uribe, Marlis Velázquez y Rosemary Vilches. A lo largo de la exposición abordaremos cada uno de estos puntos: la definición, la epidemiología de la enfermedad, la etiología, la patogenia, la morfología tanto a nivel macro como a nivel micro y algunas manifestaciones clínicas que puedan darse. Dicho todo esto, comencemos con la enfermedad de Alzheimer. Definición: ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es la causa más frecuente de demencia. Se trata de un cuadro de inicio en la edad adulta, donde deteriora de forma progresiva y irreversible las funciones cognitivas, siendo las principales afectadas el lóbulo frontal y parietal del cerebro, y tiene una especial predilección por la memoria a corto plazo. Epidemiología. En cuanto a la incidencia, tenemos que su aumento es directamente proporcional con la edad. La prevalencia. Se duplica aproximadamente cada 5 años de edad de la persona. Afecta en 1% de la población de 60 a 64 años. Como vemos en el gráfico de barras debajo, es mínimo, poco, conocida esta como la enfermedad de Alzheimer precoz. Afecta en 40% a las personas de 85 a 89 años. Algunos datos importantes que podemos mencionar es que gran parte del aumento será en los países en desarrollo, y el 58% de las personas con demencia viven en países de bajos y medianos ingresos, y se estima que para el 2050 eso aumentará en 10% hasta llegar al 68%. En los países como China, India y sus vecinos del sur de Asia y el Pacífico Occidental son los más vulnerables por su crecimiento poblacional de ancianos. Podemos aumentarle a estos también el caso de Europa, donde el promedio de edad poblacional varía entre los 40 a 45 años, considerándose una población mayor. Ahora, ¿la enfermedad de Alzheimer distingue géneros? No, pero podemos ver una clara disparidad entre los varones y mujeres, ya que las mujeres, según estos estudios, fueron las mayores afectadas durante los años 2015, 2016, 2017, como señala la imagen. Etiología. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de esta enfermedad? Gracias a 5 modelos murinos transgénicos en ratones, tenemos que evaluar el metabolismo de la proteína precursora de amiloide beta, de la presnicilina 1, la tau y la apolipoproteína E. Vemos que confluyen en los oligómeros de las beta amiloides, esta siendo la posible etiología. Y según el portal CEN de neurología, esa revisión nos indica que el estrés oxidativo y las respuestas inmunes de las microglias generan una degeneración en la plasticidad sináptica y la cognición. Estos modelos se resumen en la tabla que tenemos aquí debajo. Y ahí entremos al caso del estrés oxidativo. Como oligomerización de los beta-amiloides, tenemos un daño cerebral causado por la lipoperoxidación, la reducción de antioxidantes, oxidación de proteínas y el daño oxidativo de ADN y ARN por una oxidación de bases nitrogenadas. Al costado vemos una imagen de resumen, donde nos dice que una proteína nativa, por causa de un estrés oxidativo, va a ir desdoblándose. Y por acción de una 20S proteosoma van a haber oligopéptidos, es decir, fragmentos de la proteína nativa. En los modelos murinos también evidenciamos una mutación del gen de la presnicilina 1, que nos dice que va a haber una acumulación temprana de los beta-amiloides generados por una mutación en la proteína precursora de amiloide beta. Este explica el modelo TG2576C para una mayor F2 iso-PS, una detección de HNE en neuritas distróficas y un mayor carbonilo proteico de hipocampo. En cuanto a la alta acumulación de hierro,
se relaciona con la tau hiperfosforilada, explicándose con ello el modelo RTG4510 en un desbalance de las reacciones óxido-reducción que hay, la disminución de antioxidantes, mayor carbonilación proteica y un daño oxidativo a ácidos nucleicos. Y en cuanto a la respuesta inmune de las microglias, tenemos que la respuesta inmune más frecuente es la inflamación. Con ello genera una menor expresión del gen CX3CR1 para una no inhibición del gen TREM3 y del gen de la apolipoproteína E. También causa una falla del fenotipo proinflamatorio inducido con lipopolisacáridos o interferón gamma. Estas no inhibiciones generan que la microglia distrófica senescente, explicándose también por el modelo 5XFAT y el modelo APP-PS1, proteína precursora de amiloide y la prenicilina 1, que nos causa una disfunción simpática, una neurodegeneración y una pérdida de espinas dendríticas. En cuanto a la oligomerización de los beta-amiloides, tenemos una activación de la vía del complemento, gracias a una marcación de C1q a la sinapsis. Un reconocimiento y un aumento en la eliminación de las neuronas van a ser los problemas mayormente encontrados. Patogenia. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Aunque la patogenia no es del todo clara en la enfermedad de Alzheimer, podemos ver que hay unos hallazgos comunes. Como vimos en la etiología, estos son los acúmulos cerebrales de los beta-amiloides y las proteínas tau hiperfosforilada, que por acción de los factores genéticos y ambientales que son predisponentes para esta enfermedad, contribuyen al exceso en la producción y la disminución del aclaramiento de estas proteínas, provocando una destrucción neuronal y conllevando a la demencia. En cuanto a los efectos, tenemos algunos factores de riesgo ambientales y genéticos. En cuanto a los ambientales, tenemos que la incidencia va desde un 1,5 por 1000 personas al año a los 65 años hasta unos 52,6 por 1000 personas a partir de los 90 años. En cuanto a los factores de riesgo genéticos, tenemos las formas familiares de inicio precoz, las formas familiares de inicio tardío o esporádicas, es decir, sin historia familiar. En cuanto a las formas familiares de inicio precoz, tenemos que las variantes patogénicas en 3 genes: el gen de la proteína precursora del beta-amiloide, de la prenicilina 1 y prenicilina 2. Esto se explica en menos del 1% de los casos de la enfermedad de Alzheimer, como ya les dije, entre los 60 y los 64 años. Y en las formas familiares de inicio tardío o esporádicas, sin historia familiar, tenemos que el alelo de la E4 del gen de la apolipoproteína E se presenta en un 40 a un 65%. En cuanto a las mutaciones, las APP forman los beta-amiloides neurotóxicos. El gen de la presenilina 1 y 2 forman parte de las secretasas beta y gamma, los cuales se cinden también a las APP. El alelo E4 de la apolipoproteína E causa un aclaramiento cerebral de beta-amiloide. ¿El beta-amiloide se encuentra en el cerebro? Sí, en forma de placas seniles. Estos aparecen en el seno de neuronas distróficas y toman el nombre de placas neuríticas. Estas placas neuríticas son los hallazgos que podemos encontrar a nivel histológico, los cuales reaccionan por inmunoreactividad a fosfo-tau. La proteína tau está asociada a los microtúbulos neuronales, ayudando al ensamblaje y a la estabilización de estos. Pero en la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau está hiperfosforilada, causando unos agregados filamentosos insolubles que forman parte de ovillos neurofibrilares intracitoplasmáticos, los cuales también lo podemos ver en hallazgos histológicos. Causan un efecto tóxico sobre las neuronas y en la calidad de difundir a las neuronas contiguas, es decir, sinapsis, progresando así a otras regiones conectadas del cerebro. En fases iniciales de la enfermedad, los ovillos neurofibrilares en córtex otorrinal, desde donde progresa el hipocampo, córtex de asociación y filamentos corteza motora y sensitiva. Características macroscópicas.
Tenemos una marcada atrofia cerebral donde las regiones más afectadas son la zona frontal y parietal del cerebro. Podemos observar un giro estrecho y un surco ensanchado, como podemos ver en las imágenes, lo cual causa una pérdida progresiva de la función mental superior, la cognición, la rememorización. En cuanto a la hidrocefalia vacua, también es claramente notorio. Podemos ver en la imagen una dilatación anormal de los ventrículos laterales, inclusive también del tercer ventrículo se dilata. ¿Por qué? Por una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Características histológicas. Tenemos que las placas neuríticas, también llamadas placas seniles o placas amiloides, son un depósito de la proteína denominada beta-amiloide, que se forma en los espacios interneuronales de la sustancia gris. Hay numerosas placas neuríticas pequeñas, como podemos ver en la flecha más pequeña de la imagen, y las placas neuríticas de diagnóstico, que es señalada por la flecha roja más grande. Estas placas neuríticas de diagnóstico señalan las neuritas dilatadas y tortuosas distróficas, microglia y astrocitos reactivos secundantes. Por otro lado, en las placas pequeñas tenemos la evidencia de una proteína beta-amiloide. Esta placa se mira mejor con una tinción de plata, como podemos ver en la otra imagen. Aquí tenemos otras imágenes de las placas neuríticas, donde se evidencia mejor con una tinción de plata. O también podemos observar las placas con la tinción de rojo Congo con una tinción al núcleo. También se observan pequeñas arterias cerebrales periféricas, como podemos ver en la primera imagen. El núcleo de la placa y el neuropilo circundante son positivos inmunohistoquímicamente para beta-amiloide. En esta placa también podemos observar bombillos neurofibrilares, que aparecen como filamentos rosados largos en el citoplasma. Se componen de filamentos intermedios del citoesqueleto. No es un criterio diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer porque también pueden aparecer en otras enfermedades neurodegenerativas, pero sí se evidencia que aparecen. También se miran mejor con una tinción de plata, como vemos en la imagen de abajo. Manifestaciones clínicas. Para ello lo estratificamos en 3 estadios, en una etapa 1 leve, 2 moderada y la 3 la más grave. En la etapa leve suelen ser lentos en su habla y en su comprensión, ya que se esfuerzan por pensar lo que van a decir. Tienen dificultades para aprender nuevas cosas, es decir, una predilección por la memoria a corto plazo. Pierden energía y espontaneidad y suelen perder el hilo del pensamiento a la mitad de la frase, ya que también observamos una agresividad, una disminución de la concentración y una desorientación constante. En cuanto a la etapa 2 moderada, tiene una dificultad para reconocer la fecha, la hora y el lugar. Pueden inventar nuevas palabras a medida que pierden su vocabulario. En esta etapa la enfermedad ya está avanzando cada vez más, es decir, va a haber una mayor atrofia cerebral. Puede tener algunas alternancias de lucidez y confusión mental. Puede perder la noción de dónde está y olvidar lo que estaba haciendo. Y es aquí cuando depende más de un cuidador. En cuanto a la etapa 3, pueden perder la capacidad de masticar y tragar alimentos. Inclusive pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo en un espejo. Es totalmente dependiente de un cuidador. Suele ya no controlar sus funciones vitales. Puede tener incontinencia. Pero el control corporal y necesitan bastante atención, porque si los dejamos solos pueden olvidarse inclusive hasta de respirar y morir. Ok, ya habiendo revisado acerca de la enfermedad de Alzheimer, ahora hablaremos acerca de la enfermedad de Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Primero les hablaré acerca de la historia, luego la definición y así sucesivamente llegaremos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Empezamos. La enfermedad de Parkinson, tal como se conoce, fue descrita por primera vez en el año 1817 por el cirujano británico James Parkinson, con la publicación de su monografía titulada Ensayo sobre la parálisis temblorosa. Años más tarde, ya a finales del siglo XX, el neurólogo francés Charcot atribuye el epónimo enfermedad de Parkinson.
En el año 1913, el patólogo Friedrich Lewy da a conocer las inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Lewy, los famosos cuerpos de Lewy que podemos ver en la imagen. En el año 1919, el neuropatólogo Constantin explica la degeneración de la sustancia negra de la Paris compacta. Décadas después, Arvid demostró que el déficit de la dopamina constituye el trastorno neuroquímico subyacente a la enfermedad. También es importante señalar de que los estudios asociados a la enfermedad de Parkinson hasta nuestros días siguen en continua investigación. Continuando con la definición, la enfermedad de Parkinson se define como un trastorno neurológico común y complejo. Esta enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por un llamativo trastorno hipocinético del movimiento, es decir, movimientos lentos, son causados por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, que lo veremos más adelante ya en la patogenia. Continuando con la epidemiología, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Parkinson afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años y actualmente hay unos 7 millones de personas con esta enfermedad alrededor de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud también prevé que para el año 2030 llegarán a ser más de 12 millones de personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. Dentro de la incidencia, la relación mujer-hombre es de 3 a 2. Quiere decir de que las mujeres tienen una mayor prevalencia de padecer de enfermedad de Parkinson. Dentro de la incidencia en hispanohablantes es mayor en asiáticos y es mayor en la raza negra. Además, esta incidencia aumenta con la edad, generalmente en personas mayores de 80 años. Etiología. Actualmente sabemos que los agentes etiológicos del Parkinson son desconocidos. Sin embargo, en algunos artículos se han planteado algunas hipótesis relacionadas al gen alfa-sinucleína para dar posibles causas o posibles etiologías vinculadas al estrés oxidativo, al estrés halogenativo y al estrés yodo L-tirosina. Entonces, ¿qué relación existe entre el estrés oxidativo y la enfermedad de Parkinson? Primero, tenemos que saber que el estrés oxidativo se define como un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y los sistemas antioxidantes. Y entre los diversos tipos de estrés oxidativos, el que destaca es el de especies reactivas con nitrógeno. Entonces, el exceso de la actividad del óxido nítrico induce a 2 tipos de estrés, el estrés nitrativo y el estrés S-nitrosilación o estrés S-nitrosilativo. En el estrés nitrativo, la oxidación proteica ocurre en residuos de tirosina y este afecta a proteínas muy importantes como por ejemplo la superóxido dismutasa tipo 1, MNSOT, la tirosina hidroxilasa y la alfa-sinucleína, que se van a encontrar en los cuerpos de Lewy y en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con Parkinson. En la S-nitrosilación, habrá formación de derivados nitroso-sulfhidros y hay pérdida de la función antioxidante de la parquina y del disulfuro isomerasa. La parquina la hablaremos con mayor detalle en la patogenia. Esto me generará una mayor agregación y depósitos proteicos, lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Ahora, hablamos del estrés halogenativo. Este se debe a un exceso de especies reactivas halogenadas, hay mayor acción de aloperoxidasas y hay excesos de oxácidos de aloperoxidación. Entre los aminoácidos halogenados, aquellos que derivan de la tirosina, como por ejemplo los tirosinas y yodotirosinas, son un sumo de interés para la enfermedad de Parkinson, pues se han demostrado tóxicas sobre las neuronas dopaminérgicas. Luego, otros aminoácidos clorados, como la cloricisteína y la clorlicina, también dañan las neuronas, alterando las proteínas de membrana. Finalmente, los productos proteicos con halogenación avanzada o AOPP producen halogenación,
Continuando con la acción parkinsoniana de la 3-iodo-L-tirosina, la exposición de esta sustancia a las neuronas de dopamina de la sustancia negra inducen agregados intraneuronales de alfa-sinucleína, que producen daño al circuito neuroestriado y alteraciones en el comportamiento, como por ejemplo la asinesia y bradicinesia. Todo esto fue observado en ratones. Patogenia. Como ya lo mencioné, la causa de esta enfermedad es idiopática, pero esta está relacionada tanto a factores genéticos como a factores ambientales. La enfermedad de Parkinson está asociada a la acumulación y agregación de proteínas que pueden ser mal plegadas, pueden estar dañadas o se pueden encontrar en exceso, a alteraciones mitocondriales y a pérdida de neuronas en la sustancia negra y en otras zonas del cerebro. Todo esto causado por alteraciones genéticas. Entonces, primero hablaré de la genética. Existe una variedad de genes que están implicados en la patogenia, unos que se asocian más a una herencia autosómica dominante y otras que se asocian a una autosómica recesiva. Dentro del patrón autosómico dominante, vamos a tener a un gen importantísimo, al gen SNCA. Este gen codifica la alfa-sinucleína, una proteína transportadora de lípidos y que se asocia a la sinapsis. Las mutaciones de este gen pueden ser diversas, como por ejemplo las mutaciones sin sentido, las multiplicaciones de locus genéticos, que al final van a alterar a la proteína y van a hacer que ésta sea propensa a la agregación. Luego tenemos el gen LRRK2. Este gen codifica la quinasa repetida rica en leucinas que está implicada en muchos procesos celulares, como por ejemplo el crecimiento neurítico, la morfogénesis sináptica, el tráfico de membranas, la autofagia y la síntesis de proteína. Los otros genes que estamos observando, como la VPS35, la EIF4G1 y los otros genes, son los genes involucrados recientemente con la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el gen VPS35 codifica una proteína asociada a la clasificación de proteínas al vacío 35. Lo que debemos saber de esta proteína es que se asocia al transporte por endosomas. El gen EIF4G1 codifica el factor de iniciación de la traducción eucariota 4-gamma1. Pero este gen es un poco especial porque se ha encontrado su mutación tanto en pacientes que desarrollan Parkinson como en pacientes que no lo hicieron, entonces se encuentra en estudio. Pasando al patrón autosómico recesivo, tenemos al gen PARK2 o PARK2. Este gen, situado en el brazo largo del cromosoma 6, codifica la proteína parquina, que es un tipo de E3 ubiquitina ligasa, y cumple la función importante de eliminar proteínas que se encuentran dañadas o que se encuentran en exceso. Luego, el gen PINK1 codifica la serina treonina, proteína quinasa PINK1. Ambas, tanto la PARK2 y la PINK1, condicionan a la eliminación de mitocondrias disfuncionales por mitofagia. Luego tenemos al gen DJ1. Este codifica la proteína DJ1, que está involucrada en diversas funciones celulares, como por ejemplo regulador de la transcripción, y en ocasiones, cuando hay estrés oxidativo, funciona como un efecto protector para la célula. A eso se le llama efecto citoprotector. Entonces empezamos. Como ya lo mencioné, vamos a tener a la mutación del gen SNCA. Este gen, como ya sabes, codifica la proteína alfa-sinucleína, y la mutación de este gen genera un mal plegamiento y una agregación de esta proteína, ya que esta alfa-sinucleína se vuelve insoluble y comienza a agregarse poco a poco, y así comienza a formar los cuerpos de Lewy, que son agregados intracelulares. Estos cuerpos de Lewy tienen un efecto dañino para las neuronas, y además se sabe que la alfa-sinucleína forma una variedad de agregados diferentes. Dentro de ellos encontramos los oligómeros pequeños, que son muy tóxicos para las neuronas. Entonces, esta toxicidad lleva a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. A su vez, estos cuerpos de Lewy inhiben el mecanismo de autofagia, ya que
pueden inhibir a una proteína denominada la RAP1A. Esta proteína normalmente cumple un rol importante en la formación del autofagosoma, pero los cuerpos de Lewy pueden inhibirlo, entonces así inhiben al sistema lisosoma autofagia, evitando así la eliminación de esta agregación de proteínas mal plegadas. A la derecha tenemos la mutación del gen PARK2 y PINK1. Como ya lo mencioné en la anterior diapositiva, el PARK2 codifica a la parquina y el PINK1 codifica la serina treonina proteína quinasa PINK1. La parquina, en condiciones normales, degrada proteínas dañadas y excesivas mediante un sistema, el sistema ubiquitina-proteasoma, pero cuando hay mutación de este gen, no se va a poder degradar estas proteínas dañadas, por ende, no va a funcionar el sistema ubiquitina-proteasoma. La mutación conjunta tanto del gen PINK1, DJ1 y PARK2 generan disfunción mitocondrial. Entonces, tanto esta disfunción mitocondrial, esta agregación de proteínas mal plegadas, dañadas o que se encuentran en exceso, nos van a llevar a un estrés oxidativo. Y nosotros sabemos que este estrés oxidativo causa daño en las células y muchas veces lleva a una destrucción celular cuando no se puede controlar. Luego, continuando, tenemos que saber que estos cuerpos de Lewy y estas otras mutaciones no solo se van a encontrar en la sustancia negra, sino también pueden encontrarse en la médula espinal, en el sistema nervioso periférico, en el nervio vago, en los ganglios simpáticos, etc. Entonces, mientras más progresa la enfermedad, se van a ir infectando varias zonas, y para darle explicación a este suceso, existe una teoría, la denominada expansión priónica. Como ya sabemos, la mutación del gen SNCA da lugar a la formación de agregados y por ende a los cuerpos de Lewy. Esta teoría señala que estos agregados se pueden liberar de la neurona hacia el espacio presináptico y otra neurona lo puede captar e internalizar y vuelve a ocurrir el proceso ya descrito. Como sabemos, los cuerpos de Lewy inhiben a la proteína RAP1A y así se inhibe al sistema lisosoma autofagia. Es por ello de que estas no se pueden eliminar. Entonces, estas neuronas que han captado pueden liberar otra vez estos agregados y así ir liberando y otras captando, para así llegar a una expansión dentro del cerebro y que la afección sea más sistémica y ocasionar degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Todo este proceso lleva a una depresión dopaminérgica que resulta en alteración neurofisiológica de la actividad de los ganglios basales, que van a dar los síntomas cardinales de la enfermedad, como por ejemplo los temblores, la rigidez, la bradicinesia, que lo veremos con más detalle en las manifestaciones clínicas. Ya habiendo revisado la patogenia de la enfermedad de Parkinson, pasaremos a revisar las características macroscópicas y microscópicas de esta enfermedad. Entonces, como ya sabemos, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por una pérdida o una disminución de las neuronas dopaminérgicas, que me causará una disminución del pigmento neuromelanina y así una despigmentación. Como observamos en la imagen, existe una clara diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo, que corresponde a un paciente que padece enfermedad de Parkinson, en donde podemos observar una despigmentación o una palidez de la sustancia negra, a diferencia del lado derecho, en donde podemos observar que la sustancia negra se encuentra normal y pigmentada. Dentro de las características histológicas, vamos a observar dos imágenes microscópicas. La del lado izquierdo, que se relaciona a la de un paciente que no padece enfermedad de Parkinson, es por ello que encontramos un número normal de neuronas pigmentadas en la sustancia negra, a diferencia de la imagen del lado derecho, que se relaciona con la enfermedad de Parkinson, ya que existe una pérdida de neuronas y una pérdida de la pigmentación. Es muy obvia la diferencia.
Como ya hemos hablado, los famosos cuerpos de Lewy son una característica de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, en la imagen del centro podemos observar una micrografía con tinción hematoxilina y eosina y podemos describir al cuerpo de Lewy. Estos son inclusiones citoplasmáticas, eosinófilas, pueden estar de forma redondeada o alargadas, pueden encontrarse aisladas o pueden encontrarse en grupo. Al lado derecho podemos observar los cuerpos de Lewy teñidos de color marrón con una tinción inmunohistoquímica para ubiquitina. Y al lado izquierdo encontramos un cuerpo de Lewy en una neurona de la sustancia negra que está teñido con rosa brillante. Podemos observar aquí que el núcleo de este cuerpo de Lewy está rodeado de un halo blanco, que también es una característica de estos. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson tenemos a los temblores de reposo. Estos se caracterizan por ser intermitentes, por disminuir durante el movimiento y cuando se originan en los dedos hace que el dedo pulgar se mueva hacia el índice formando la postura de contar monedas. También se puede extender hacia la extremidad superior y luego ir hacia la mandíbula y el cuello. Tenemos también la bradicinesia, que se caracteriza por una lentitud en movimientos, pérdida de movimientos automáticos como el parpadeo y el balanceo de los brazos al caminar, y un retraso y una reducción de la amplitud de movimientos voluntarios. Tenemos la alteración de postura y equilibrio. En un paciente con Parkinson se puede observar postura encorvada, una marcha propulsiva y retropulsiva y puede generar caídas tras la pérdida de reflejos posturales. Otra de las manifestaciones es la rigidez muscular, que se da mayormente en los flexores, aumenta con el estrés y encontramos la rigidez en rueda dentada. Esta se refiere a la resistencia a mover la extremidad, pero esta resistencia a partir de un punto desaparece y el movimiento se hace fácil. Luego tenemos los síntomas no motores como la demencia, las alteraciones de sueño, las alteraciones vegetativas y la hisposmia. Muchas gracias, espero que les haya gustado. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, por el momento incurable, que se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral. Implica un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, que repercuten en el comportamiento y la vida cotidiana. Gradualmente, la persona se vuelve dependiente de los demás para la realización de las tareas diarias. Su humor cambia y poco a poco deja de reconocer a sus seres queridos. Las dificultades para tragar y deglutir sólidos pueden conducir a la desnutrición y pérdida de peso. El Alzheimer se propaga de una zona a otra del cerebro a lo largo de circuitos cerebrales. No se trata de un agente infeccioso, sino de una proteína anormal llamada tau, cuya agregación, bajo la forma de un filamento, estalla y destruye progresivamente las neuronas. La proteína tau se desplaza de una neurona a otra a través de la sinapsis, vínculo que las células emplean para comunicarse entre ellas. El Alzheimer se caracteriza también por una acumulación de placas de beta-amiloide, una forma de proteína, entre las células nerviosas que bloquean la transmisión sináptica de señales de una célula a otra. El cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris que contienen millones de células nerviosas. Estas células nerviosas o neuronas se comunican mediante la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Cuando se estimula una neurona, libera un neurotransmisor que atraviesa una región de contacto denominada sinapsis y luego se une al receptor de otra neurona para transmitir la señal. La enfermedad de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente de las neuronas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. En consecuencia, los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo. Esto ocasiona temblores corporales, lentitud en los movimientos, rigidez y problemas de equilibrio.